Ahí entonces vamos a poner a grabar. Bueno, bienvenidos entonces a todos a este nuevo episodio de la iniciación cristiana, ¿no? Este curso formativo virtual que la Junta está ofreciendo a toda la diócesis en torno a un tema que nos atraviesa a todos y a toda la diócesis, a toda la Argentina, podríamos decir, ¿no? Porque en realidad la Iglesia en Argentina está transitando un camino en estos años de profundización sobre la iniciación cristiana, que es sin duda la clave para poder no solamente comprender qué es, sino también a partir de la iniciación cristiana renovar toda la catequesis, ¿no? Así que, bueno, vamos a dar inicio, ¿sí? A este rato que vamos a compartir y vamos a comenzar con una oración. Así que le voy a pedir a Silvina, que es miembro de la Junta de Catequesis, bueno, que nos ayude en esta oración inicial. Silvina. Hola, buenas noches para todos, para todas. Gracias por estar presentes aquí. Y bueno, como decía el Padre Walter, vamos a iniciar con una oración, poniendo en las manos de Dios Padre este encuentro de formación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, pedimos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que nos anime y que nos anime y nos ayude a compartir este momento. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y enciende nuestro corazón. Danos tu sabiduría para escuchar, aprender y compartir en fraternidad. Bueno, este momento de oración lo preparamos con mi esposo Fernando. Bueno, hoy no está porque está en una reunión en la escuela. Queríamos compartirle esta lectura bíblica que nos ayuda un poco a pensar en este ser catequistas. También pensando en, esta víspera del Día del Catequista que es mañana. Entonces, vamos a escuchar del Evangelio de Juan, capítulo 15, el versículo 16. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este llamado de Jesús, ¿no? Digamos, no son ustedes los que me eligieron, sino yo los elegí a ustedes. Creo que esa es una palabra muy fuerte para meditar nosotros como catequistas, como animadores de jóvenes, de niños, de adultos, que somos llamados, fuimos llamados, cada uno sabe en qué circunstancia y en qué momento. El Señor nos llamó para dar fruto. Y el fruto es la catequesis, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer día a día. Para cerrar este momentito breve de oración, vamos a compartir una oración del Papa Juan Pablo II, como un regalito también para todos en el Día del Catequista. No está saliendo la oración, ¿no es cierto? Esperen un segundito, esperemos entonces un segundito. Ténganme un poquito de paciencia. Ahí está perfecto. Ahí está. Bueno, si pueden, la van leyendo conmigo en silencio y guardando en el corazón estas palabras hermosas que escribió Juan Pablo II. Oración del catequista. Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión de catequista con humilde y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa y viva de tu evangelio.
Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti como don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a ti a los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida, para que no deje de buscarte y quererte, para que no me venza la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. Bueno, y de esta manera cerramos este momentito de oración, y ponemos todo este encuentro de formación en las manos del Señor. Muy bien. Bueno, como les decía anteriormente, este es el segundo episodio, podríamos decir así, de esta propuesta que como juntos estamos haciendo de formación virtual en este año sobre la iniciación cristiana. A quienes pudieron participar la vez anterior, recordarán, hemos visto sobre todo en ese primer episodio, hubo la historia de la iniciación cristiana, del catecumenado a lo largo de la historia, y ver también cómo ha llegado hasta nosotros, ¿no? Con la propuesta del Concilio Vaticano II. Lo que vamos a hacer hoy es meternos de alguna manera en lo que es la iniciación cristiana, pero de adultos especialmente. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver, porque la Iglesia propone esta iniciación cristiana de adultos como el modelo de todo tipo de catequesis, ¿no? Por eso, si lo tenemos que tomar como modelo, tenemos que conocerla, ¿no? Entonces, partiendo de esa lógica tan simple, es que en este segundo episodio lo que vamos a hacer es conocer más a fondo la propuesta de la iniciación cristiana de adultos, para que desde allí podamos ir sacando también los elementos esenciales que nos ayuden a adaptar esa propuesta a todo otro tipo de catequesis, ¿sí? Catequesis de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, personas con discapacidad, encarcelados, rural, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos tantos tipos de catequesis, ¿no? En nuestro anuncio del Evangelio. Para esto, entonces, les voy a compartir pantalla de aquello que vamos a ir viendo juntos, ¿sí? Ustedes me dicen si ¿se ve bien ahí? Perfecto. Cualquier cosa me hacen seña o se liberan el micrófono para interrumpirme así si no se llega a ver en algún momento. ¿Estamos? Entonces, decíamos, la propuesta es ir por aquí en estos minutos que vamos a compartir. Y como un resumen, podríamos decir, o un anticipo de lo que vamos a ver en estos minutos, en primer lugar, vamos a centrarnos, vamos a ver un poco, yo le llamé así, la arquitectura, ¿sí? No la arquitectura, digamos, ahí le falta una E en el medio que hace difícil leerla, ¿eh? Arquitectura. Las etapas y los tiempos que presenta el ritual de iniciación cristiana de adultos. De ahí vamos a pasar a un segundo momento donde hablaremos sobre la evangelización que acompaña como presupuesto esta iniciación cristiana de adultos, también como parte y como desafío constante de ese itinerario catecumenal. En un tercer momento vamos a ver la unidad sacramental del camino de la iniciación cristiana, es decir, bautismo, confirmación y Eucaristía. Y como un tercer paso, la catequesis, nuestra catequesis al servicio de la iniciación cristiana, ¿sí?
Eh, Así que bueno, vamos a ir entonces, nos adentramos directamente en esta primera parte que les anunciaba sobre la arquitectura, las etapas y los tiempos de esta iniciación cristiana para adultos, ¿sí? No vamos a intentar presentar cada uno de los elementos que forman parte de este itinerario iniciático para adultos, ¿no? Sino lo que vamos a hacer, apoyados, sí, en esta estructura, va a ser más bien mostrar cuáles son las insistencias que tiene el ritual y que nos pueden ayudar a profundizar en la reflexión y a posibilitar sacar conclusiones acerca de lo que la Iglesia entiende cuando ofrece este camino de iniciación. ¿Mm? Por eso, bueno, tienen ahí una cita de Caspani y Sartor, son dos teólogos que han profundizado mucho sobre el tema de la iniciación cristiana y nos dicen ellos, se propone un itinerario completo, no un simple rito sacramental al final del camino, sino más bien una propuesta ritual múltiple y extendida en el tiempo, que acompaña al bautizado hasta el vértice, hasta el culmen, ¿sí? Constituido por los sacramentos de la iniciación cristiana. Es decir, esta es la imagen que va a prevalecer, la de camino. La iniciación cristiana es un camino, ¿sí? Entonces, no es un simple rito solemne que celebramos al final y hacemos un curso introductorio para llegar a eso, ¿no? Es un camino todo el sacramental. ¿M? Y durante la lectura del ritual de iniciación cristiana para adultos, que llamamos, y por ahí lo voy a seguir diciendo así, RICA, RICA significa Ritual de Iniciación Cristiana para Adultos. Durante la lectura del RICA no quedan dudas acerca de la dinamicidad que supone este camino que inicia. Dinamicidad, pero que sin embargo no es caótica, ¿no? Es articulada, es rítmica, progresiva y por lo tanto también necesitada de una especie de arquitectura que la sostenga y la vaya animando en el camino. En el caso concreto del RICA, se puede ver la característica típica que tiene la liturgia, ¿eh? Eh, que lo que hace es permitir experimentar al mismo tiempo la repetitividad y la novedad. Al mismo tiempo la ritualidad, es decir, algo que viene normado ya cómo hacerlo, y al mismo tiempo la espontaneidad. El proceso de la iniciación cristiana apoyada sobre esta arquitectura que sin embargo es dinámica, adquiere el ritmo que representa y provoca esa progresión en la maduración de la fe y de la conversión que el catequizando va haciendo. Por eso encontramos dentro de la propuesta de la iniciación cristiana para adultos etapas, ritos, puntos de llegada y puntos de partida, tiempos y periodos señalados que van a ir marcando el proceso que las personas van haciendo hasta llegar a una plena iniciación al momento de recibir los sacramentos. Antes de presentarlo en los detalles a este ritual, el proceso de iniciación aparece en el RICA caracterizado por estos dos elementos que ustedes ven ahí en el título. La progresividad de su forma, es esta progresividad que se da sobre todo en una comunidad de fieles. Progresivamente la persona se va incorporando a la comunidad de los fieles. Y al mismo tiempo, otra característica del RICA es la adaptabilidad.
que según los cuatro elementos que nunca pueden faltar en la estructura eh, del anuncio, ¿sí? Durante la iniciación cristiana, sin embargo, permiten ir adaptando estos elementos según las edades, según las condiciones de vida, según la situación concreta que las personas vayan viviendo o que la comunidad esté viviendo, ¿sí? Nos dice Borovio, Dionisio Borovio, también un gran especialista en sacramentos y en la iniciación cristiana, esto que ustedes tienen señalado ahí en el texto. Si por iniciación cristiana se entiende la inmersión y la participación en el misterio pascual por los símbolos y los ritos sacramentales, en la mediación de la comunidad eclesial y con la respuesta de fe personal que hace posible el desarrollo pleno de la gracia de Dios mediante la participación en la vida comunitaria, si todo esto es la iniciación cristiana, entonces hay que decir que lo más lógico es espaciar y ordenar este camino de tal modo que permita cumplir integralmente con todas las dimensiones constitutivas. Ustedes fíjense, en el texto tienen señalados en distintos colores los elementos que se fueron nombrando en esta especie de definición de iniciación. ¿Cuáles son estos elementos indispensables? La inmersión, es decir, el ir metiéndose y participando en el misterio pascual de Jesús, por una parte. Ahora, aclara, por medio de los símbolos y de los ritos sacramentales. No participamos de la Pascua simplemente pensándola, ¿no? O por un sentimiento. Participamos sacramentalmente de la Pascua. Otro elemento importante, la mediación de la comunidad eclesial, ¿sí? Es decir, la comunidad eclesial es el medio por el cual los que quieren ser plenamente cristianos van participando sacramentalmente. Nadie lo puede hacer solo. Tiene que ser una comunidad la que vaya conduciendo el camino, vaya guiando, acompañando. Y otra cosa indispensable, respuesta de fe personal, ¿sí? De quien desea recibir los sacramentos. Porque esa respuesta de fe personal, junto a los otros elementos, van a hacer posible que esa gracia de Dios que Él regala, se vaya desarrollando y cada día más plenamente, ¿sí? Entonces, si todo esto es la iniciación cristiana, entonces decíamos, lo más lógico es eh, tomarlo como un camino donde cada uno de estos elementos tiene su espacio, está un camino que es ordenado, que tiene ritmo, que es progresivo, ¿m? Un camino que no me lleva automáticamente a aquello que estoy pidiendo, ¿sí? Para una mirada más global del ritual de iniciación cristiana para adultos, del proceso, bueno, puede servir tal vez lo que ahora vamos a ver, que es centrar la mirada sobre los momentos que presenta el RICA y cómo ellos se presentan como una propuesta justamente eh, que va de algún modo ayudando a desarrollar esto que recién escuchábamos, que es la iniciación cristiana para adultos. El primer momento que forma parte del camino de iniciación cristiana para adultos es lo que el RICA llama la evangelización o también se le llama el precatecumenado. ¿Mm? El mismo RICA se encarga de aclarar que este tiempo, que podríamos definirlo así, a ver, con palabras sencillas, es el tiempo de anuncio del Evangelio, ¿sí? Y que no siempre se da en la catequesis, sino que
se da antes de lo que propiamente llamamos catequesis. Es el tiempo de la misión, es el tiempo del anuncio del Evangelio, el llamado a la conversión. Y este tiempo, ¿sí? Que es previo al RICA, digamos, al camino iniciático, justamente por eso, dice el RICA, estrictamente no forma parte no es una de las partes del catecumenado. Pero sin embargo, ¿por qué lo presenta como primer momento? Porque es un momento indispensable para poder hacer el camino del catecumenado. Y por eso nos marca cuál es la finalidad, que es la que ustedes tienen allí en pantalla. La finalidad es que los no cristianos, bajo la acción del Espíritu que abre sus corazones, creyendo, se conviertan libremente al Señor y se unan con sinceridad a Él. Y se extiende, por así decirlo, más allá de este tiempo precatecumenal, ya que a esta evangelización está dedicado todo el tiempo del catecumenado. Cuando acá nombra a los creyentes no bautizados, como dice que los no cristianos, ¿sí? Es porque el ritual de iniciación cristiana para adultos está apuntado justamente, en primer lugar, para los adultos que no están bautizados, ¿sí? Que hacen todo este camino completo de catecumenado. Pero a esto que el RICA dice sobre los no cristianos, tenemos que aplicarlo, lo podemos aplicar a todos aquellos que también la Iglesia llama los bautizados no evangelizados. Es decir, aquellos que tal vez de chiquito han recibido el bautismo, pero después no han recibido un camino de evangelización, no han profundizado en su fe. Y así como llegan a la catequesis, adultos, niños, jóvenes, justamente lo hacen, aunque ya habiendo recibido el sacramento del bautismo, pero sin embargo como si nada hubiera pasado, ¿no? Por eso podemos aplicarlo a muchas situaciones y no solamente a los que no recibieron el bautismo, ¿sí? Eh, cuando, si bien este periodo, decía, en este periodo que es previo al catecumenado, no tiene ritos propios justamente porque podríamos decir, es un tiempo previo al inicio de la catequesis. Sin embargo, y acá decía algo, es la última frase que tienen escritas hoy ustedes, dice, se extiende más allá de este tiempo. ¿Por qué? Porque uno lo que intenta es que este anuncio del Evangelio, llamado a la conversión, anuncio del querigma, como no lo podemos dar por supuesto a los que llegan a la catequesis, entonces tenemos que incorporarlo a la catequesis y hacerlo presente durante todo el tiempo de la catequesis. ¿Se comprende? Es decir, en su origen, ¿cuándo se daba el momento del anuncio del querigma y del llamado a la conversión? Bueno, cuando la iglesia anunciaba esto eh, y provocaba una primera respuesta, ¿sí? Es aquello que aparece en los Hechos de los Apóstoles, San Pedro predicando después de Pentecostés y moviendo los corazones de los oyentes y le preguntan, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Sí? Es decir, ese es el precatecumenado, ¿sí? Entonces, ante la pregunta de decir, bueno, sí, yo quiero eso que me estás contando, lo quiero para mi vida, quiero experimentarlo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vení. Y ahí se comenzaba el camino de iniciación. Bueno, esto previo, hoy no lo podemos dar por descontado, porque generalmente a nuestras catequesis nos llegan preguntando, ¿qué tengo que hacer para abrazar a la vida de Jesús? Porque sin Él no puedo. ¿Eh? Ojalá todos llegaran así, ¿sí? Pero en realidad las motivaciones son muy diversas. Por costumbre, porque lo tengo que hacer, porque si no, no puedo salir de padrino, etcétera, etcétera. Podemos agregar cada una de las experiencias que seguramente todos ustedes tienen. Bueno, entonces, ¿dónde, en qué momento hacer este anuncio, esta evangelización, este llamado a la conversión, este anuncio querigmático?
Bueno, como no lo pudimos dar por supuesto antes, lo incorporamos a la catequesis, lo incorporamos al catecumenado como uno de los hilos conductores de todo el catecumenado, para que también progresivamente todos vayan experimentando en el corazón el llamado que Dios les hace a la conversión y al discipulado. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? ¿Se va comprendiendo? Entonces este es el primer momento, ¿sí? Del camino de iniciación cristiana para adultos. Nos metemos ahora en lo que propiamente se llama el catecumenado, en el ritual de iniciación cristiana para adultos. Y tenemos, así como en este, como en el que viene, en la etapa que viene, que ya vamos a verla, tenemos un rito con el que comienza este tiempo y después la descripción de lo que se desarrolla en el tiempo, de lo que se busca en ese tiempo. Entonces, el rito con el que comienza este catecumenado se llama rito de admisión al catecumenado. Y en este rito, los que han recibido ya el primer anuncio, desean seguir a Jesús, desean hacerse cristianos, deciden entonces pedir a la iglesia que los acepte, que los forme, que los incorpore a la comunidad y así en este rito manifiestan su decisión públicamente de hacerse cristianos. Y la iglesia en este rito se compromete también con ellos a acompañarlos con la oración, con el testimonio, con la enseñanza. ¿Eh? Y este tiempo que comienza con este rito, lo que se llama el tiempo del catecumenado, es un tiempo eh, dedicado fundamentalmente o caracterizado fundamentalmente por el amor y la solicitud de la comunidad por cada uno de ellos, formando a los catecúmenos, a quienes alimenta con la palabra de Dios, nutre con las celebraciones litúrgicas. De ahí el pedido que hace el Rica a los catecúmenos de participar de la liturgia y especialmente de la liturgia de la palabra, recibir las bendiciones, los sacramentales. El catecumenado se presenta por eso como un tiempo, dice el Rica, suficientemente prolongado, ¿sí? No pone tantos años, tantos meses, lo suficientemente prolongado para ir provocando esto, que la persona se vaya incorporando a la comunidad y participando de cada una de sus celebraciones, de su vida, de su servicio, de su misión. ¿Eh? Un tiempo que vaya provocando de a poco la maduración de esta fe que es inicial. Esta inicial madurez que busca el catecumenado se obtiene caminando simultáneamente por cuatro vías, que son las que ustedes tienen allí remarcadas. ¿Cómo vamos buscando esta maduración de la fe inicial? Lo vamos buscando a través de una adecuada catequesis, lo vamos buscando a través de la práctica de la vida cristiana, o sea, viviendo como cristianos, a través de las acciones litúrgicas adecuadas, y lo vamos buscando también y manifestando a través del testimonio de vida y la profesión de la fe cristiana. Entonces, el catecumenado, lo que nosotros tradicionalmente hemos llamado siempre catequesis, como vemos, no se trata simplemente de un conjunto de enseñanzas que podemos impartir en clases, hablar sobre temas. Hablamos sobre 25 temas eh, y creemos que con eso es suficiente. En realidad no. Fíjense, la adecuada catequesis es solamente uno de los pilares sobre los que se asienta el catecumenado. Y todo lo demás hay que buscarlo, lo demás hay que provocarlo. ¿Sí? Entonces,
No podemos reducir el catecumenado, la catequesis, a un conjunto de enseñanzas para impartir a quienes no las conocen, sino más bien lo que tenemos que hacer es buscar una propuesta que intente compartir los elementos esenciales de la vida cristiana, que no es solamente saber cosas sobre Jesús, sobre María, sobre todo es querer seguirlo, querer vivir como Él, unirme a Él a través de las celebraciones, testimoniarlo, profesar mi fe. Y si no nos perdimos, pasamos al tercer momento, que es, ya podríamos decir así, finalizando el camino de iniciación cristiana, es decir, cuando uno va palpando que el corazón del catecúmeno ya fue madurando esa fe que no es solo intelectual, sino vivencial, testimonial, comunitaria, fraterna, orante. Bueno, viene esta preparación inmediata para recibir los sacramentos. Y también lo tenemos marcado a ese inicio con un rito, el rito que llamamos de elección o inscripción del nombre. El tiempo de la purificación y de la iluminación se abre con este rito en el cual los catecúmenos manifiestan la firme decisión de ser y de vivir como cristianos, mientras que la Iglesia, a través del obispo o del pastor de la parroquia, del párroco, da su parecer junto a los catequistas, los acepta y los empieza a llamar la Iglesia a partir de ahora los elegidos o los electos. ¿Eh? Así como antes se llaman catecúmenos, a partir de esta etapa, que es la última antes de recibir los sacramentos, a partir de este rito vienen llamados los elegidos. Por eso, y por los elementos tenidos en cuenta en ese discernimiento que va haciendo la persona para decir, quiero esto para toda mi vida, es que el Rica nos dice que esta elección tan solemne es el eje de todo el catecumenado, ¿sí? No el rito aislado, sino por lo que significa del camino recorrido para poder llegar a este rito. Ahora, con el rito se abre un tiempo, es un tiempo particular porque es breve, es más breve que el catecumenado. Y este tiempo que se llama de purificación y de iluminación tiene la finalidad de preparar al elegido, ahora antes catecúmeno, para recibir los sacramentos de la iniciación. Y así muestra que esa iniciación a la vida sacramental es la mejor preparación para que la persona se haga cristiana. Es decir, que no es el haber recibido charlas sobre ciertas cosas, sino la participación con la comunidad y la participación progresiva en los sacramentos, en los sacramentales, la mejor preparación para poder hacerse plenamente cristianos. ¿Sí? El ritual lo que pide es que este tiempo de purificación, de iluminación, se desarrolle en un tiempo muy particular del año, que es la cuaresma. Porque en la cuaresma, en la liturgia, en la catequesis litúrgica de la cuaresma, se renueva toda la comunidad de los que ya somos cristianos. Por eso la cuaresma es también llamada los ejercicios espirituales de la iglesia o también el tiempo catecumenal de los que ya están iniciados, de los bautizados. Y de este modo, recorriendo la cuaresma con esta serie de ritos que son propios de este tiempo, se van disponiendo las personas que van a ser cristianos, se van disponiendo a celebrar el misterio pascual que se va a aplicar a ellos
de un modo tan original que es participar por primera vez de la plenitud sacramental de ese misterio pascual que es los sacramentos. Entonces, los ritos que en este tiempo corto durante la cuaresma tenemos son los que ustedes figuran ahí en pantalla con letras más grandes. Son los que llamamos los escrutinios. Escrutinio es un nombre bastante antiguo, se sigue manteniendo. Escrutinio sería como una especie de puesta a prueba, digamos, ¿no? Como no un examen, no se trata de eso, sino de un discernimiento que se le ayuda a hacer a la persona, ¿no? En el acompañamiento del catequista, del sacerdote, de quien acompañe, eh, para ver si verdaderamente la persona está dispuesta a abrazar la vida cristiana y a vivir como cristiano, ¿no? Entonces los escrutinios, las entregas, ahí está tradicionalmente, por siglos, es la entrega del Padre Nuestro, la entrega del credo, la recitación del símbolo del credo. A los que van a ser bautizados, los adultos que van a ser bautizados, hay unos días previos a la vigilia pascual, se les realiza algunos de los signos bautismales que solemos nosotros ver todos juntos en el día del bautismo, de los niños, por ejemplo. El efetá, ¿sí? El signo de abrir los oídos para escuchar la palabra de Dios. La elección del nombre, ¿eh? Acordémonos que sigue siendo válido que en el bautismo la persona pueda elegir su nombre. La unción con el óleo de los catecúmenos. Es decir, hay varios ritos que se pueden ir haciendo en estos días previos a recibir el bautismo en la vigilia pascual. ¿Mm? Y ahí sí, la celebración de los sacramentos de la iniciación, que son el culmen hacia donde caminan quienes desean ser cristianos. ¿Sí? En la etapa previa, eh, esta, digamos, es la etapa previa a la finalización de la iniciación cristiana. Y lo que tenemos en este momento celebrativo es fundamentalmente así, como dice el título, la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana. Son el culmen hacia donde se dirige ese camino que vienen realizando desde hace un tiempo, acompañados por la comunidad, y al mismo tiempo estos sacramentos son la experiencia a la que van a volver sacramentalmente y catequéticamente de ahora en adelante hasta el día que se mueran. ¿Sí? Ustedes fíjense en esto. Bautismo, la confirmación y la Eucaristía son los sacramentos de la iniciación cristiana que me hacen participar plenamente del misterio pascual de Jesús. Son entonces el punto de llegada más, el culmen, ¿sí? El punto de llegada más sublime que tenemos en la vida cristiana. Ahora, no se termina allí. La Eucaristía celebrada hasta el último día de mi vida me va a permitir ir continuamente renovando mi bautismo y mi confirmación. Bautismo y confirmación que no se repiten, se celebran una sola vez, pero en la Eucaristía que sí se celebra todos los días y es el culmen de la iniciación cristiana, puedo ir renovando mi vida de bautizado hasta el día que me encuentre cara a cara con Jesús. ¿Eh? La unidad de estos tres sacramentos se expresa fundamentalmente en que se celebran juntos en la vigilia pascual, en la noche pascual. Recordemos que estamos hablando de adultos, ¿sí? Y adultos no bautizados. La unidad de estos sacramentos se manifiesta así, justamente, que desde siempre, y cuando digo desde siempre, es desde siempre, ¿sí? Desde los primeros siglos, estos tres sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía, vienen celebrados como un único sacramento en la vigilia pascual. Esto la Iglesia ha querido manifestarlo, manifestando su deseo justamente de que vuelva a ser así, de que en la vigilia pascual se pueda celebrar este sacramento, al que llamamos también pascual.
Y por eso no debemos ser, en los adultos, cuando se trata de adultos, no podemos separar el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, celebrándolos así, distanciados en el tiempo. No debemos separarlos en diversas celebraciones. Tampoco, en la medida de lo posible, tendremos que celebrarlo fuera de la vigilia pascual, o al menos fuera del tiempo pascual, porque es juntos y en la Pascua donde ellos encuentran su mejor expresión, la mejor expresión de lo que ellos son y de lo que ellos hacen en nosotros, que es renovar la Pascua. ¿Sí? Y por último, nosotros generalmente hasta acá llegamos con la catequesis, ¿sí? Hasta la celebración de los sacramentos. Ahora, el RICA nos dice, no, acá no puede terminar el acompañamiento de la Iglesia respecto de los que hacen este camino para hacerse cristianos. Y por eso propone como última etapa la vivencia postsacramental o lo que también se llama mistagogía o etapa mistagógica. Porque la comprensión más plena y más fructuosa de los sacramentos, de los misterios que se acaban de celebrar, se obtienen especialmente participando en esos sacramentos recibidos, participando continuamente con la comunidad que me los ha dado, participando a lo largo del tiempo. Y así, los nuevos cristianos van siendo llevados a un nuevo sentido de la fe, de la iglesia, del mundo. Por eso el RICA insiste en que la mistagogía, desde la experiencia concreta de una participación activa en la celebración de la comunidad, está destinada a establecer relaciones más íntimas entre los que acaban de ser bautizados y los miembros de la comunidad que los acaba de bautizar. Es decir, esa participación e inmersión, ¿se acuerdan que nombrábamos anteriormente? Progresiva que se tiene que ir dando en la comunidad, si fue real, no puede terminar allí, en la recepción de los sacramentos, sino que debe seguir madurando esa relación vital con la comunidad a través de esa participación permanente, activa, fructuosa, especialmente en los sacramentos, cada vez que la comunidad se reúne a celebrar el Día del Señor, el domingo. ¿Hasta acá vamos? ¿Más o menos? ¿Sí? Les confieso, tienen una cara de perdidos. No. A ver, alguna aclaración. Recordemos que estamos hablando de el ritual de iniciación cristiana para adultos, en primer lugar para adultos no bautizados, ¿sí? Este camino, estas etapas que hemos visto, estas etapas que comenzaron, a ver, voy para atrás, con la evangelización del precatecumenado, lo que nosotros podríamos llamar hoy el anuncio del querigma, ¿sí? Seguido por el catecumenado, ese tiempo más prolongado de catequesis, pero no catequesis apuntada a la cabeza, sino a la experiencia, a la práctica de la vida, las celebraciones litúrgicas, el testimonio de vida, seguido por esta etapa previa a los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, sobre todo en la cuaresma, como preparación para la Pascua, para poder en la Pascua recibir los sacramentos de la iniciación cristiana y especialmente como un único sacramento, los tres sacramentos juntos en la vigilia pascual, esa vivencia es la que después va a ir provocando que la vida cristiana no termine en la recepción de los sacramentos, sino que continúe en una cada vez más íntima relación con la iglesia que los ha recibido, que los ha acompañado y que los ha hecho cristianos. ¿Sí? Por decir, en un gran resumen
de lo que el RICA presenta como desafío. Y este camino es el que la Iglesia propone como modelo para tener en cuenta en todo tipo de catequesis. Claro que adaptándolo, claro que siendo creativos, pero rescatando los elementos esenciales de cada una de estas etapas. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Mm? Si tienen preguntas, si les va surgiendo dudas o si tienen alguna sugerencia, bueno, pueden escribir en el chat en este momento. Las personas de la Junta van a ir tomando nota de estas preguntas que después vamos a profundizar, o bien escríbanlas ustedes en el cuadernito y después cuando habilitamos el momento de compartir, pueden hacer las preguntas y profundizamos sobre esto, ¿sí? Los invito a ir al segundo paso. Ahora sí van a ser más rápidos. Decíamos, íbamos a hablar sobre la evangelización como presupuesto, como parte y como desafío constante de este camino catecumenal. El anuncio del Evangelio de parte de la comunidad que inicia a estos nuevos miembros es todas estas cosas juntas. Es presupuesto, o sea, es lo que debemos buscar para poder iniciarlos. Es una parte también de este camino y es un desafío constante de la iniciación cristiana. En la lectura del Rica, cuando lo conocemos, cuando nos aventuramos a leerlo un poco, no caben dudas de que la evangelización es no solamente el presupuesto del cual parte y que se consolida toda iniciación cristiana, sino también la primera y la ineludible parte del itinerario iniciático. Es la frase que ustedes tienen abajo del número en la pantalla. ¿Mm? Ahora, lo que el Rica llama precatecumenado y que como una etapa necesaria, la primera, tiene límites de tiempo, de finalidad, sin embargo, el mismo Rica lo dice, tiende a extenderse a lo largo de todo ese proceso de catequesis, de catecumenado. Es decir, no se diluye en un vago anuncio inicial. Listo, ya dimos 3 anuncios del querigma al inicio de la catequesis y con eso ya está, ¿no? El anuncio querigmático se extiende eh, como presencia del anuncio del Evangelio a lo largo de todo el camino iniciático, a lo largo de todo el proceso de iniciación cristiana que la Iglesia ofrece. Ahora, cuando decimos que esta evangelización es presupuesto, por eso tienen resaltada en otro color la palabra, contrariamente a darla por supuesta, ¿eh? Contrariamente a eso, cuando alguien pide recibir los sacramentos de iniciación, lo que afirmamos es que la comunidad cristiana debe discernir si se manifiesta o no este presupuesto de evangelización en los primeros frutos de fe y de conversión. Porque sin estos frutos que se deben ir viendo de fe y de conversión, no puede existir una verdadera iniciación cristiana. Aún existiendo una amplia instrucción y aún recibiendo incluso solemnemente los sacramentos, sin embargo, sin esa progresiva respuesta de fe y de conversión, nadie puede ser iniciado plenamente. Lo voy a decir con ejemplos dolorosos, ¿sí? Pero reales. Si no buscamos en la propuesta de catequesis, si no buscamos en la iniciación cristiana, en el camino de iniciación, provocar la conversión e ir de algún modo eh, provocando el corazón para que vaya dando respuestas de fe y de cambio de vida, de conversión, no se,
va a dar nunca una plena iniciación cristiana, aunque el que venga caminando reciba los sacramentos al final, ¿sí? Porque también es verdad, se puede hacer el camino automáticamente, se puede hacer el camino sin sentirse llamado a la conversión, sin estar dispuesto a vivir cristianamente. Y esto se puede dar y dolorosamente lo vemos, lo sufrimos. ¿Mm? Si no, tendríamos nuestras iglesias llenas, porque nadie al recibir los sacramentos iría. ¿Qué pasa en nuestras catequesis? Que recibido los sacramentos no aparece nadie más. Es un camino, la iniciación es un camino de fe y de conversión, sin las cuales nadie puede ser iniciado. Es decir, nadie va a ser plenamente iniciado, aunque reciba los sacramentos, ¿sí? Aunque sepa de acá, de la cabeza, muchas cosas que le hemos enseñado en la catequesis. Pero si esas cosas que hemos dicho, que hemos compartido, no llevaron a una conversión del corazón, evidentemente, la celebración del sacramento ha sido solamente la graduación de un curso que han hecho, y nada más que eso. Disculpen que lo diga así tan brutamente, pero es lo que constatamos, es lo que dolorosamente vemos también, ¿no? Y lo digo celebrando las primeras comuniones en, en esta semana, donde algunas cositas de estas están dando vuelta también, ¿no? El RICA propone entonces la evangelización como primera parte del recorrido iniciático, justamente para asegurar su presencia a lo largo de todo el camino. Es decir, un momento fuerte de anuncio del querigma, porque no lo podemos dar por supuesto antes, un momento intenso de llamado a la conversión, a la fe, pero no para que termine ahí y después, listo, terminamos los encuentros querigmáticos, ahora empezamos con las clases de catequesis, ¿no? Y una tras otra, los 32 encuentros que tenemos preparados. No, si lo ponemos al inicio como momento intenso, es para que toda la catequesis continuamente vaya renovando ese llamado a la conversión y ese llamado a ser discípulos de Jesús. El puntito 3 titulábamos la unidad sacramental y el camino ritual de la iniciación cristiana. Nosotros recién reconocíamos que la evangelización es uno de los hilos conductores de toda la iniciación cristiana. Evangelización y especialmente entendida como anuncio querigmático. Toda la catequesis debe ser querigmática. Y reconocer esto es una ganancia inmensa respecto a ciertas formas en las que a veces nuestra catequesis ha ido tomando en nuestras comunidades cristianas. No podemos pararnos sobre esta verdad que, aún siendo rica y siendo una ganancia, sin embargo, todavía queda a mitad de camino si no incorporamos también otros elementos para darle a este recorrido total de la iniciación cristiana la fecundidad que la Iglesia espera de un camino de iniciación. Creemos que es necesario anunciar, hablar de una especie de estructuración sacramental. Es lo que tienen escrito ahí en la pantalla. Es necesario hablar, además de la evangelización, además de que toda la catequesis es carismática, es necesario hablar de una estructuración sacramental, aunque suene rara la palabra, ya la vamos a explicar. Una estructuración sacramental de la evangelización. ¿Para qué? Para no olvidarnos que la importancia de la evangelización no se apoya solamente sobre la experiencia humana,
del que recibe el mensaje, ni tampoco se apoya solamente sobre el anuncio de Jesús como un modelo moral, un modelo religioso, espiritual, un modelo humano, sino que la evangelización se apoya sobre el encuentro real y concreto que la persona puede tener con Dios, sabiendo de que ese encuentro real y concreto solo se puede dar en la liturgia. Nosotros estamos sedientos y de hecho hablamos un montón sobre hacer encontrar a las personas con Cristo. Ahora, caemos en la cuenta, como lo dijo el Papa Francisco en la carta Desiderio Desideravi hace poquitos años, caemos en la cuenta de que la única garantía que tenemos del encuentro con Jesús se da en la liturgia, se da celebrando con la comunidad. Esa es la única garantía que tenemos del encuentro con Jesús. Entonces, así como dijimos recién, que la catequesis, toda ella tiene que ser querigmática, con la misma fuerza decimos esto, que toda la catequesis tiene que ser estructurada sacramentalmente. O podemos decirlo con otro nombre más elegante, que toda la catequesis tiene que ser mistagógica. La mistagogía que vimos recién como una de las partes, la última parte del catecumenado, no es allá al final y solo al final. Así como el anuncio carismático no es solamente la primera parte, sino que atraviesa toda la catequesis, así también la mistagogía no es la última parte, sino que ya desde el inicio los símbolos, la liturgia celebrada, los momentos de oración, los momentos celebrativos con la comunidad, los ritos, todo eso forma parte de esa densidad sacramental que va como anticipando lo que vamos a experimentar de una manera más plena en los sacramentos. Pero la experiencia sacramental, el encontrarme con Jesús en la liturgia, no puede empezar ahí cuando voy a recibir recién eh, el bautismo como adulto, o la Eucaristía, o la confirmación. Hay una cara de duda ahí del que está mirando para arriba ahí, ¿no? En la pantalla. Porque eh, si nosotros agarramos nuestras propuestas de catequesis, y acá generalizo, ¿sí? No, hablo de otra diócesis. Si tomamos las propuestas de catequesis en general, de niños, de jóvenes o de adultos, la mayor parte de las veces, la mayor parte de las veces se tiene la impresión de estar delante de un tiempo que, partiendo de una fe presupuesta y por medio de contenidos más bien dogmáticos y morales, conduce a una meta concentrada, solemnemente enmarcada que llamamos sacramento. Esa es un poco a veces la visión que incluso no solamente la gente que se acerca a una comunidad, a la catequesis tiene, sino lamentablemente también es la visión que todavía en algunos catequistas está dando vuelta. Es decir, la propuesta catequética no puede dar por supuesta la fe, en primer lugar. Tampoco es un tiempo lineal, recto, siempre igual, marcado especialmente por contenidos, cosas que hay que saber o mandamientos que hay que cumplir, es lo que dice ahí, contenidos dogmáticos y morales, y tampoco es un camino que me lleva como punto final a una gran ceremonia donde todos están súper
vestidos tuneados y donde sacamos fotos, videos y así se termina todo. Lamentablemente esta es la visión todavía que muchos tienen e incluso algunos catequistas. Esta visión que marcó y sigue marcando la vida de muchas comunidades cristianas no es fruto solamente de las opciones de la catequesis de la Iglesia, sino también de una visión que se tiene de los sacramentos. De ahí derivan, como consecuencia de esta mala visión, derivan como consecuencias ciertas propuestas de formación y ciertos modelos o estilos de catequesis que se van adoptando, ¿no? A lo largo de la historia, a lo largo de la geografía. De ahí proviene la insistencia, de ahí proviene la insistencia en la instrucción presacramental dirigida a la mente de quien va a recibir un sacramento, lo que puede llegar a veces paradojalmente hasta el sacramento sin haber recibido ninguna referencia a la celebración y al rito del mismo. Por eso, volviendo a lo que el RICA propone en lugar de todo esto, lo que el RICA propone se puede notar fácilmente que todo el proceso de iniciación cristiana, partiendo del primer momento querigmático hasta llegar a la vivencia postsacramental, todo ese camino viene texturado por lo simbólico. ¿A qué nos referimos con esto? Se puede decir que las diversas etapas del catecumenado, las diversas etapas y ritos litúrgicos del catecumenado van ejerciendo una función muy importante desde el punto de vista simbólico en la persona. No son simples adornos festivos que de vez en cuando hacemos en la catequesis, sino que pertenecen de un modo esencial a la misma naturaleza de la fe en la cual estamos eh, madurando juntos en este camino. Por eso la propuesta formativa del RICA es lo que tiene ahí señalado, en colores también. La propuesta formativa del RICA se funda sobre una multiplicidad de experiencias activas y participativas que en su conjunto constituyen un verdadero aprendizaje y escuela de vida. ¿Cuáles son estas múltiples experiencias activas y participativas? La escucha de la palabra, la oración, los momentos celebrativos, ejercicios ascéticos, servicios de caridad, acciones apostólicas, misiones, encuentro con fieles de la parroquia, con familias, con la comunidad cristiana, de la cual reciben testimonio, sostén, ayuda espiritual, la compañía de un garante o de un acompañante o de un padrino, la participación siempre más amplia en la vida de la comunidad eclesial. Fíjense que todas estas cosas es lo que llamamos la textura simbólica del ritual de iniciación cristiana para adultos. Hasta diría, podríamos en algún momento liberarnos de los materiales, de los libros de catequesis. Si nuestra propuesta catequética se fundara sobre estos aspectos que el RICA presenta, es decir, sobre estas múltiples experiencias activas y participativas, la escucha de palabras, la oración, los momentos celebrativos, el testimonio de la comunidad, los servicios de caridad, la misión, los encuentros con las familias, la participación en la liturgia con la comunidad, todo esto iría formando el corazón del que quiere ser cristiano.
del que quiere recibir los sacramentos. Voy a saltearme un pedacito para no excederme en el tiempo, ¿sí? Vamos ahí, que va acorde a lo que venimos diciendo. Entonces, el proceso catecumenal, la catequesis, todo ese camino es sacramental. Todo ese camino es sacramental. El momento sacramental, por lo tanto, no viene únicamente al final del camino, sino que constituye la condición de posibilidad y la nervadura estructurante, el hilo conductor. Bajo esta luz se comprende el sentido de los gestos litúrgicos que recorren todo el catecumenado y que viene propuesta por el ritual de iniciación cristiana para adultos. Todos estos gestos litúrgicos, celebrativos, simbólicos, hacen que el que viene haciendo este camino de iniciación, mientras recorre ese camino que lo conduce al bautismo, vaya advirtiendo que la posibilidad de llegar a la celebración sacramental le está dada por aquel mismo que ha suscitado su conversión al inicio y que lo va a acompañar, lo va a purificar y lo va a acompañar hasta el último de sus días. Siguiendo con esta misma lógica, ¿sí? Una iglesia que es toda ella sacramental, ministerial, exige entonces pensar un itinerario también, todo él texturado litúrgicamente, que vaya dándole ritmo a la formación, provocando una experiencia cada vez mayor de identidad con la comunidad con quien y en donde el catecúmeno celebra, hasta llegar a la plenitud de esa participación, de esa celebración que es celebrar la Eucaristía cada domingo con la comunidad. Entonces, tomar entre manos el recorrido que nos ofrece el RICA es, de parte nuestra, aceptar la urgente necesidad de aprender a iniciar, poniendo en contacto con Cristo, con la Iglesia, a los nuevos miembros de la comunidad cristiana. Es decir, no se trata principalmente ni primeramente enseñar a otros cosas que no saben y que deben aprender. La catequesis no es eso. La catequesis más bien a nosotros nos exige aprender a educar en este lenguaje simbólico que el RICA propone como modelo de toda iniciación cristiana. Me quedo pensando porque hay varios ejemplos que, bueno, no los voy a compartir ahora después, en todo caso, si salen las preguntas o en los comentarios, ahí podemos verlo, ¿no? Y por último, nuestra catequesis al servicio de la iniciación cristiana. ¿Mm? Teniendo en cuenta entonces lo propuesto por el RICA como modelo de toda catequesis, tenemos que entender que la catequesis entonces es un verdadero proceso de iniciación a la vida cristiana y que tenemos en el catecumenado, que hemos conocido un poco más hoy, la fuente de inspiración. Con esto se nos dice que no tenemos que tratar de calcar esa propuesta, sino con creatividad, con libertad, ir adaptándola a las diversas situaciones que la catequesis nos presenta, pero buscando y respetando los elementos que son esenciales en ese camino de iniciación. Ahora, ¿en qué consiste este servicio de la catequesis a la iniciación cristiana?
¿En qué consiste este servicio que ya el directorio trae en alguno de sus números, ¿no? Especialmente ahí en el 63 al 66 tenemos de algún modo la descripción de este servicio. Eh, la catequesis de iniciación debe ser formadora de discípulos y busca justamente ser un itinerario pedagógico y simbólico que permita aprender a vivir conforme a la fe cristiana. Vamos a decirlo de otra manera, con esta frase que tienen al costado. La iniciación cristiana es un proceso por el cual una persona es introducida al misterio de Jesús y en la vida de la iglesia. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios y de la mediación sacramental y litúrgica que va acompañando ese camino en el cual tiene que también ir dándose un cambio de actitudes fundamental, de ser y existir con los demás y con el mundo, creando en la persona una nueva identidad como persona cristiana ahora, que testimonia el Evangelio, se inserta en la vida de la comunidad y da testimonio de la fe. ¿Mm? Ulrica nos ayudó a ver que en este camino litúrgico, sacramental, es importante la gradualidad que se estructura en etapas, que tiene tiempos concretos, que permiten una maduración de la fe inicial y que llegar a la celebración de los sacramentos no es el punto final, sino el inicio de un encuentro real y concreto con Jesucristo muerto y resucitado por medio de la comunidad. Cada una de estas etapas va acompañada en ese proceso catequético que va ayudando a la maduración, que inicia, va acompañando todo ese proceso justamente de un lenguaje que le es propio a la catequesis, el lenguaje simbólico, el lenguaje ritual, el lenguaje litúrgico. Por eso es que la Iglesia nos habla sobre la catequesis de inspiración catecumenal. Y esto es lo que hoy, justamente la Iglesia, muy consciente de todo esto, propone que todas las catequesis que tengamos tengan al catecumenado como inspiración. Es decir, la catequesis concebida como un proceso integral, gradual, mistagógico, querigmático, que son todos conceptos claves que tienen que estar presentes en nuestras propuestas. El proceso catecumenal, lo que tienen escrito y resaltado, lo que va a aportar es la gradualidad y la mistagogía, con etapas bien definidas. Se combinan momentos, ustedes vayan pensando en la catequesis, que cada uno tiene experiencia. Se combinan momentos de experiencia comunitaria, oración, servicio, ritos, celebraciones, con momentos de catequesis que la iluminan y dan sentido a esa vivencia. Un camino progresivo de discipulado asistido y acompañado por la comunidad que realiza de este modo su maternidad espiritual. Y todo eso impregnado por el misterio pascual de Jesús. Y por eso, más concretamente, ¿cuáles son las tareas de la catequesis en la iniciación cristiana? Las que el directorio nos enumera. La catequesis tiene que propiciar el conocimiento de la fe, iluminar la vida de las personas desde la fe. Ahora, no solamente explicando cosas que no se saben o dando clases sobre ciertos temas para aprender,
sino acompañado de todo esto que le sigue, sin lo cual la catequesis jamás va a producir el fruto que se espera de ella. Este conocimiento de la fe tiene que ir acompañada por otra tarea indispensable de la catequesis. La catequesis tiene que iniciar y educar en la liturgia, enseñar a celebrar, no solamente explicando cosas sobre la misa, porque si no estaríamos solamente en el primer puntito, sino haciendo experimentar ritualmente, simbólicamente, litúrgicamente, en la catequesis, los modos de encontrarnos con Jesús a través de la liturgia. Y por eso la presencia en la catequesis, en los encuentros de catequesis, de aquellas cosas que forman parte también de las celebraciones fuera de la catequesis. No podrían faltar en nuestra catequesis momentos de oración, la palabra de Dios como el centro sobre el cual gira toda la catequesis, momentos en que vayamos también conociendo a rezar, aprendiendo a rezar con el cuerpo, con las posturas, con los movimientos, etcétera, etcétera. La catequesis inicia la formación moral. En la catequesis también aprendemos cómo vivir como Jesús. Inicia la oración, no solamente explicando los métodos de oración, sino provocando el corazón del creyente con una propuesta de oración, o sea, orando. Por eso es que la iniciación cristiana se da en gerundio siempre, ¿no? Es decir, no podemos aprender a orar más que orando. No podemos aprender a celebrar más que celebrando. No es que si entendemos, ya está. Otra tarea, educar a la vida comunitaria. Si no logramos en la catequesis hacer el camino para que cada uno de los niños, de la familia, de los adultos, se inserte en la comunidad, se sienta parte, se sienta responsable, le guste y guste de celebrar con la comunidad, la conozca, nunca se dará plenamente una iniciación cristiana en esa persona. Y la iniciación a la misión, porque la catequesis nos lleva no solamente a experimentar la fe como algo grato para mí, sino como una irrenunciable responsabilidad de anunciar a otros lo que yo he vivido. Diría San Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestras manos han tocado, ahora lo anunciamos. Esto daría para mucho más, pero lo que no da más es el reloj. Así que acá vamos cerrando, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, les propongo, primero les explico, todo esto como texto lo van a recibir, ¿sí? Como ya han recibido el primer episodio. Y en el texto, también, después de todo esto, vamos incorporando algunos trabajitos que pueden ir haciendo personalmente o grupalmente. Sobre todo si lo hacen en grupo, es muy rico, puede ser de mucha riqueza para la comunidad. Y en este caso son varios, porque de acá hasta el tercer episodio, que es allá en octubre, tenemos mucho tiempo. Entonces, hay una propuesta de ciertos textos para poder leer, que están ahí escritos, y algunas preguntitas para charlar en grupo. Creo que puede ser muy fructuoso que empecemos a revisar nuestra catequesis a la luz de la iniciación cristiana para adultos. ¿Eh? Como decía, no para replicar tal cual, sino para conocer la fuente y empezar a tomar elementos y adaptar de tal manera que nuestra catequesis empiece a enriquecerse con esos elementos que son los que la Iglesia propone para que un corazón creyente se inicie plenamente. Muy bien, ahí
Dejé de compartir pantalla, ¿no es cierto? ¿Verdad? Bien, Sí, perfecto. Ahora, padre. muy bien. Porque tengo 1500 ventanas abiertas en la computadora y en cierto momento me perdí. Bueno, los dejamos, Celia, tomamos la... Sí, hay hay una pregunta acá de Baby y dice, buenas noches. Mi pregunta es, cuando un niño llega a la catequesis y no está bautizado, escuchando lo que explicas, padre, y lo aclaraste, ¿qué es para adultos? ¿Cómo sería para este caso? Gracias. El ritual de iniciación cristiana para adultos tiene un capítulo especial que más o menos se llama así, ritual para la iniciación cristiana, para la iniciación cristiana de los niños en edad catequética. Con esto, lo que está haciendo el RICA es decirnos que los niños que están en edad de catequesis, es decir, que ya tienen en pleno uso de razón, que, bueno, no podemos bautizarlos como un bebé, porque ese corazoncito ya tiene un camino recorrido, ¿no? Entonces, también por dignidad de la misma persona, de ese niño, tenemos que ayudarlo a que él responda ahora, a que él pida, no que sea presentado como un bebé sin ningún tipo de, búsqueda personal, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando viene un niño no bautizado a la catequesis? Lo que la iglesia nos invita a hacer es a que comience el camino junto al resto de los niños y en esa primera etapa, en esos primeros meses de la catequesis, acompañarlo de un modo especial, ¿sí? Sabiendo que no está bautizado y conduciéndolo junto al resto de los niños para que en algún momento propicio él, habiendo caminado algo de la catequesis, habiendo recibido ya ese primer anuncio en la catequesis, bueno, pueda dar el paso sacramental de bautizarse, de recibir el bautismo, ¿sí? En este caso de los niños en edad catequéticas, el ritual los separa de la propuesta general de los adultos, ¿sí? No propone para el niño esperar a la vigilia pascual y celebrar los tres sacramentos juntos, sino que lo que hace es adaptar ese ritual de la iniciación cristiana para adultos en este camino progresivo de la catequesis, que inicie como no bautizado la catequesis, después de unos meses en que en el corazón seguramente empieza a palpitar más fuerte el Evangelio, ojalá que así sea, la experiencia del bautismo, enmarcado en el camino que el resto de los niños vienen teniendo también, y después junto con sus compañeros de catequesis, con sus compañeros de camino, recibir el sacramento de la Eucaristía y después finalmente el sacramento de la confirmación. ¿Sí? Pero lo principal es esto, no podemos ponerlo en el bautismo de los niños, porque incluso el rito bautismal de estos niños es distinto. El rito de un chico de 8, 9, 10 años, 12 años, si ustedes lo agarran, es distinto. Hay un diálogo con los chicos tienen que pedir el bautismo, van hacia sus padres, tienen un diálogo con... Bueno, ya algo explicamos la vez pasada, ¿no? Es decir, no son iguales los ritos incluso, ¿no? Es para rescatar el punto en la vida de este niño que no es un bebé, ya es alguien que toma decisiones, que se hace responsable de la fe que quiere abrazar. Bien. A ver si hay más preguntas y todo. No, hay salutaciones, Si no, podemos levantar la agradecimientos. mano, Sí, alguna pregunta, un comentario. eh, acá Lorena dice, hola, buenas noches, muy claras las explicaciones, valoro mucho esta información, soy catequista de adultos en una primera y fuerte experiencia. Con todo lo que no me da el nombre.
con todo lo que faltan los niños a catequesis, ¿no se podría afirmar que es este un camino, excepto en unos pocos casos? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ah, bueno, no soy buena con la tecnología. Yo puse ese mensaje cuando hablábamos del supuesto, de no dar por supuesto, ¿no es cierto? Y que después, como que la comunidad, que entiendo que seríamos los catequistas, deberíamos decir, sí, este chico está preparado para recibir la primera comunión. Yo confieso que yo estoy haciendo por primera vez la catequesis, estamos en el segundo año los chicos, y faltan una barbaridad, por más que insistimos, yo veo pocos chicos asistiendo a la misa, entonces, sinceramente, entre lo que faltan y pierden el hilo, ¿no es cierto?, de todo, no hacen bien ese camino. Yo no siento que estén realmente listos para recibir la primera comunión, excepto con unos pocos que son los que fueron constantes, pero te digo que si son 18 habrá 4 que puedo decir sí, está listo, el resto no. Si voy a decir que está listo, voy a mentir, digamos, es un tema, porque yo veo que los papás no se comprometen lo suficiente, o no lo entienden, o no lo sienten, y no apoyan lo suficiente a los chicos, aunque sea llevándolos, aunque ellos no lo sientan, ¿viste? Me Eso alegro, me alegro quería. que, me alegro que también ustedes los catequistas sientan lo que los curas sentimos cuando el obispo en la confirmación nos pregunta, Padre Ay. Walter, ¿crees que están dignamente preparados y son dignos de recibir el sacramento de la confirmación? Uno suspira confiando en el camino, no solamente eso es otro tema, digo, lo que decís, las ausencias, presencia, digo, confiando también en la gracia de Dios, ¿no? Que no podemos dejar de confiar en esa gracia, no podemos confiarle a la gracia todo, ¿no? Pero en aquellas cosas que nos superan y que ya van más allá de lo que nosotros podemos llegar a proponer, a provocar, bueno, en eso confiar sí, en que la gracia de Dios va a ser el resto, ¿no? Pero digo, en esto de las ausencias, de que no todos hacen el mismo camino, etcétera, creo que, bueno, a ver, no somos una escuela, es decir, no tenemos un tal porcentaje, entonces listo, acá tenés que dejar la catequesis. O sea, la preocupación de los catequistas debe comenzar desde el primer momento en que alguien falta, ¿no? Y tal vez convertirnos en una catequesis más misionera, es decir, visitar, preguntar, ir hasta la casa, no esperar a 3 semanas antes de la primera comunión para ver quién faltó, cuánto faltó y llamar por teléfono y decir, bueno, mira, vos no podés tomar porque no viniste, ¿no? O sea, eso evidentemente ya no es solamente, es responsabilidad de la familia la ausencia. Ahora, el no haber hecho de eso una vocación de misión es culpa nuestra, ¿no? Entonces, por ahí hay unos elementos que nosotros tenemos que asegurar más allá de la respuesta del otro, ¿no? No sé si me explico. Sí, Bien. gracias, padre. No, por favor. ¿Puedo hablar? Vengo de Sí, viaje, soy baby. Sí, sí, baby. Escuchando, bárbaro. No sé si me escuchan, vengo de viaje, estoy volviendo de sí. Buenos Aires, pero no me quería perder el encuentro. La verdad que siempre es enriquecedor y bueno, con unos años de catequesis siempre nos hacemos esta pregunta, padre, si están preparados o no. Y como vos bien decías, es confiar en la gracia porque también hoy las familias que tenemos y que recibimos en la catequesis son muy distintas a las de muchos años atrás. Entonces, gracias por esto que dijiste de confiar en la gracia de Dios que siempre es plena. Me parece que es así. Aunque nos quejemos que no vienen a misa, aunque nos quejemos que no participan, y bueno, eh, esto que dijiste me llena de esperanza y de alegría. Gracias, Padre. A vos. Marilú también nos dice, estoy en un grupo de catequesis de adultos prematrimoniales y nos cuesta tanto
tanto, pues sentimos muy poco ese deseo de llegar al sacramento con todo lo que eso implica. Perseveramos y perseveramos, y a veces nos preguntamos, ¿qué hacemos mal? Gracias por estos encuentros que avivan nuestra fe y nos ayudan a continuar en este camino que nos marca el Señor. A seguir, sobre todo a seguir junto a otros. No somos Ujú. francotiradores los catequistas, no estamos solos. Entonces, no Mm. perdamos la costumbre y adquirámosla, si no la tenemos, de sentarnos junto al resto de los catequistas. Somos una comunidad catequística para compartir esto, los desafíos, los dolores, los logros, para alentarnos. Y no solamente estoy pensando en el equipo de catequesis de la propia parroquia, también animarnos en el decanato, a compartir como decanato, ¿sí? A crear más lazos de comunión y a enriquecernos con la diversidad que tenemos, ¿no? Yo los animo fundamentalmente a eso, ¿no? Bueno, después Marta, Zulma Yamil. Sí, yo para no desanimarnos, ¿no es cierto? Porque mucho para trabajar, como decían las chicas recién, pero vuelvo a la oración del inicio cuando decía, yo los elegí, fieles al que nos llamó, fieles al llamado, fieles al servicio, es nuestra tarea. Y de la oración de Juan Pablo, cuando decía, Señor, te sirvo a ti y a la iglesia. Nuestra misión, que sea mañana nuestro día del catequista, reforzar, renovarnos en este llamado, en esta misión. El misterio será misterio para siempre en los corazones de los que el Señor nos ponga delante. Y el tiempo en que se manifieste también será de Él. Así que aprovecho, me quedo con eso, ¿no? Él nos eligió. Fieles a Él, seguramente el tiempo es de Él para dar frutos. A lo mejor no los vemos, pero fieles a Él, al Señor y a la Iglesia. Y bueno, que tengan un muy feliz día del catequista mañana y nos encontraremos en la Eucaristía segura. Gracias. gracias Marta. Gracias. Gracias, gracias, igualmente. Gracias. Bueno, hay muchos mensajes de agradecimiento, ¿no? De Ariel, de Gaby, de Baby. Está bien. Por ahí, digo, seguramente a lo mejor en la relectura de esto y sobre todo si podemos hacer este trabajito de compartir estas preguntas con otros, va a estar muy interesante. Creo que va a ser una buena preparación para nuestro último y tercer y último encuentro formativo, que va a ser más que nada centrar la mirada ahora sobre nuestra catequesis para ver de qué manera concreta podemos traducir todo esto en un itinerario de catequesis en nuestra comunidad. ¿Eh? Va a ser un poquito la idea, pero para eso necesitamos eso. Yo los invito a releer el material y en todo caso, sobre todo, charlar las preguntas en comunidad de catequística, en comunidad catequistas para poder preparar el corazón, ¿no? Y la mente, y ya comenzar aquel tercer encuentro con algunas preguntas, con algunas ideas, ¿no? Para hacerlo más dinámico. De hecho, la propuesta va a ser Dinámico. mucho más dinámico. ¿No? Así que bueno, ahora tenemos una invitación, ¿cierto? Sí, sí, tenemos la invitación al encuentro de catequesis regional que se va a hacer el 25 de octubre en, en Santa Fe, en el Colegio Inmaculada Concepción. Para esto hay un cupo limitado por diócesis, es de 150, es de 150 catequistas. Las inscripciones, bueno, mañana, a partir de mañana ya vamos a alargar este flyer que tiene ahí, que está bien explicadito. Nos vamos a manejar por los WhatsApp, por los mismos delegados de decanatos que tenemos, a donde estuvieron inscribiéndose eh, para estas formaciones, y ahí le iremos indicando eh, qué deben, qué deben adjuntarnos, ¿no? Ahí dice como cierre de inscripción el domingo 14. Nosotros es como fecha límite
para poder organizar, ¿no? Todo lo que sea el encuentro de catequista regional del litoral, para poder vivir. Aquellos que han ido el año pasado, donde nos juntamos con la Arquidiócesis de Santa Fe, hemos tenido una hermosísima experiencia, ¿no? Y bueno, y esto de podernos encontrar eh, toda la región del litoral va a ser aún mayor. Agrego, Había algo, sí. perdón, agrego esto. Ustedes fíjense en el logo que tiene. Están Ujú, los 8 colores porque representan las 8 diócesis que formamos Ujú. parte de la región litoral, ¿sí? La sí, inscripción es de 5.000 pesos, como ven ahí. pesos. Ujú. Cuando ustedes escriban al referente en el decanato 1 Silvina, en el decanato 2 Mónica, en el decanato 3 Maricel, el decanato 4 Suni, en el decanato 5 Andrea Ogier, cuando le escriban diciendo me quiero anotar, bueno, ahí ellos les van a pasar la info más detallada y también la manera de hacer el pago de esta inscripción, ¿sí? Eh, tenemos un cupo y tenemos también un cierre de inscripción que tenemos que respetar porque hay que organizar, ustedes se imaginan, mucho el equipo de logística de allí de Santa Fe. Entonces, yo los invito a que los que están decididos, inscríbanse en cuanto antes y bueno, vamos ayudándonos en las comunidades. Lo Claro. más fácil va a ser organizarnos con vehículos particulares para ir, sale mucho más barato que contratar tráfico u otras cosas y por eso es sumamente importante la comunicación dentro del decanato para poder organizarnos mejor. Mm. El color, ahí ven los 8 colores de la diócesis, nosotros somos el color lila, Lila, nosotros tenemos el color lila. Tuni, después quedaba otra cosita más. No, 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 básicamente es eso, tener en cuenta que tenemos unas fechas límite para poder notificar a todas las otras diócesis para que también se puedan organizar. Así que les pedimos que nos vayan escribiendo, que se animen. Venimos haciendo recorriendo este trienio, si recordarán, desde el 2023, cuando nos reunimos en Arrufó el año pasado en Santa Fe y ahora vamos a cerrar este trienio en este jubileo justamente de toda la iglesia. Así que va a ser una verdadera fiesta lo que se está organizando y va a estar muy lindo compartir sobre todo con todas las diócesis hermanas de la región. Muy bien. Recordamos la próxima fecha del encuentro de este tercer episodio de Iniciación Cristiana. el próximo encuentro va a ser el 22 de octubre, también mismo horario, a las 20:30, Miércoles 22 de octubre. ¿Sí? miércoles 22 de octubre. Muy bien. Entonces, ahora cuando apenas podamos, vamos a subir el video Sí. al canal de YouTube. Y bueno, en los grupos que se armaron de cada decanato van a recibir el material que les habíamos anunciado para que cuando quieran y puedan, en comunidad de catequistas, puedan ir haciendo este trabajito que nos vaya preparando para el próximo encuentro. ¿Sí? Mañana a celebrar con todo el Día del Catequista, a renovar la alegría de La ser alegría. llamados, de ser enviados y de ser acompañados por este Jesús que continúa haciendo arder nuestro corazón. Así que a Él le pedimos Amén. la bendición, ¿les parece? Ujú. Por intercesión especialmente de Pío X, razón por la cual mañana celebramos el Día del Catequista. Bueno, pidámosle al Señor entonces que inunde nuestros corazones con su gracia, con la alegría de sentirnos invitados a seguirlo, a vivir como Él, a ser sus discípulos y misioneros. El Señor esté con ustedes Y Y con con tu tu espíritu. y que la espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus comunidades y permanezca para siempre. Amén. Amén. Con alegría y anunciar la palabra de Dios, vayamos en paz. Demos Demos gracias a gracias a Gracias Dios. a Dios. Dios. Bueno, Dios los bendiga. Gracias, Chao, Padre. Feliz hermanos. día para Chau, chau a mañana. todos. Feliz día a Feliz todos. día. Chao. Buenas Chao, noches. chao.